bienvenidos y bienvenidas. Presentamos al profesor Marco Antonio Sanzuela Gallego, constructor civil, licenciado en Ciencia de Construcción de la Universidad del Biobío, magíster en Gestión y Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco y magíster en Pedagogía Aplicada de Educación Superior de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, con amplia experiencia en la industria cementera y hormigones premezclados, formado parte por 21 años de holding de empresa Cemento Biobío como asesor técnico del área comercial. Desde su inicio como profesional se ha desempeñado como docente part-time en la educación superior en diversas universidades, UFRO, UBB, UCST y USS. Ha dictado numerosos cursos en temas de ingeniería de construcción, especialmente relacionados con el cemento y hormigón. Actualmente se desempeña como académico de la construcción de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, como académico part-time de la Universidad del Biobío y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y ahora nos presentará la excelente implementación del aprendizaje colaborativo para fomentar y fortalecer el pensamiento crítico de la asignatura de laboratorio de suelos y hormigones. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por la presentación. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, implementación del aprendizaje colaborativo. Ese es el tema que yo les vengo a contar acá. La verdad es que, a modo de contextualización, la idea mía no es venir a explicarlo, enseñarles, ¿no es cierto?, cuál es o cómo se implementa un trabajo colaborativo, qué es lo que es el trabajo colaborativo. Lo que yo quiero exponer acá es mi experiencia desde mi asignatura, y ahí les pido disculpas a las personas que quizás no sean del área, en la cual tenga que dar de repente algunos ejemplos que son un poquito más técnicos, ¿ya? Pero voy a tratar de ser lo más simple posible para entender, para darme a entender. ¿Cómo nace este problema? La verdad es que este problema nace de unas pruebas de diagnóstico que hice y que hicimos en la asignatura de Laboratorio y Suelos de Hormigones 1, en la cual se detectó que más del 70% de los estudiantes poseían un bajo nivel de dominio ¿de qué? De la capacidad de recopilar, ¿ya?, de evaluar la información, además de poder llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas. Y estas son características fundamentales del pensamiento crítico. Este es el problema, yo diría, teórico, o que yo declaré, porque esto forma parte, dicho sea de paso, forma parte de mi tesis de magíster, ¿ya? Además de este problema, también yo detecté un problema que no lo declaré, ¿ya?, pero que también formó parte de esta motivación que yo tuve para trabajar en esto, que fue el hecho de que en el descriptor de la asignatura de Laboratorio de Suelo y Hormigones, en el cuadro donde dice competencia genérica, dice aporta a pensamiento crítico. Yo conversaciones de pasillo con colegas de mis pares, siempre les pregunté a varios de ellos: oye, ¿tú sabes que esta asignatura aporta al pensamiento crítico? No tenía idea, ¿ya? No sabía. Y chuta, menos, o sea, ¿para qué te voy a preguntar entonces si lo evalúa? No, tampoco. Chuta. Y eso yo lo conversé con mi profesor guía, dijo: y ahí está tu problema también, tómalo, abórdalo y trata de evaluarlo en tu asignatura. Y eso también a mí me motivó a hacer esta investigación aplicada. ¿Cómo abordé el problema? Bueno, primero, ¿no es cierto?, concluir que la mejor forma de abordar este problema era, evidentemente, ¿no es cierto?, interviniendo en la metodología de enseñanza-aprendizaje. Luego de estudiar el arte de todas las metodologías que había en el mercado, ya el aprendizaje colaborativo fue el que más se acercaba a este pensamiento crítico que yo quería lograr en los estudiantes de mi asignatura, ¿ya? Y esto fue fundamental para tomar la decisión de por qué camino yo me iba a ir en este desarrollo de mi tesis, ¿ya? A modo de contexto educativo, voy a poner toda la información aquí para no tener que estar moviéndome mucho. La asignatura es una asignatura de tipo práctica, 72 horas, ya en el área de la especialidad. Ya que es una de las primeras asignaturas de
del área de especialidad de nuestros estudiantes, cuyo propósito es que deben adquirir conocimientos específicos en el área de los hormigones y de los suelos. ¿Ya? Ellos deben deducir, deben analizar y resolver problemas ante determinadas características relacionadas con los suelos y con los hormigones. ¿Cuáles son los atributos? Deben desarrollar habilidades profesionales de respeto por las normas, ya, de trabajo en equipo y formulación de juicios, es decir, de llegar a proponer soluciones. ¿Cuál es la mayor dificultad que pude constatar durante todos los semestres que he tenido la oportunidad de dictar esta asignatura? Primero, la especificidad de los contenidos, ¿ya? Fundamentar a través de normas técnicas, ¿ya? Son muchas normas que siempre, bueno, los alumnos, yo les digo, aquí lo importante no es aprenderse las normas de memoria, en ningún caso. Aquí lo importante es saber, ¿no es cierto?, dónde están las normas, la fuente de información para poder acudir a ellas y saber interpretarlas, sí, obviamente, eso sí es importante, ¿ya? Y relacionar diversas normas y documentos que permitan a los estudiantes poder discernir frente a distintas situaciones reales que nosotros, o que en este caso les planteaba. Algo de fundamentación teórica dentro de todo lo que me estudió, que yo no soy docente de formación, yo soy del área soy constructor civil, entonces para mí todo esto era un mundo nuevo. Y eso también fue lo que también me gustó mucho, ¿ya? Porque hablar de aprendizaje significativo, eso lo aprendí durante el desarrollo del magíster, tengo una compañera aquí presente también, ¿ya? Lo aprendimos, ¿ya? Y para mí todo esto era un mundo nuevo. Entonces, por eso que a mí también me gusta un poco esto de fundamentar la fundamentación teórica, a pesar de que para los que son del área, son formadores de profesores, para ustedes, la mayoría, esto no es nuevo, pero para mí sí, para mí sí lo es. ¿Ya? Entonces tenemos ¿no es cierto?, la enseñanza central en el profesor, que es la enseñanza tradicional, que a mí me la dieron, que a muchos de nosotros no la dieron, donde había evaluaciones individuales, siendo que en el mundo laboral el trabajo es en equipo, y ahí yo encontraba una contradicción. Oye, las evaluaciones individuales, y a mí, yo trabajé más de 20 años en una empresa privada donde la exigencia es altísima, donde teníamos medidores de nuestra función, estándares muy altos, ¿ya?, que nos medían año a año. O sea, y una vez finalizados los años nos llamaba a la jefatura, mira, estos son tus resultados. Y ahí uno, a pesar de que nos daban resultados individuales, pero se evaluaba el área en conjunto, ¿ya? Todo esto era un trabajo en equipo, ¿ya? Contrario a este tipo de enseñanza centrada del profesor, ¿no es cierto?, está la enseñanza centrada del estudiante, que es la que aprendí, ¿no es cierto?, la conocí durante el desarrollo de mi tesis, en donde el rol activo, el estudiante tiene un rol activo en su aprendizaje, por lo tanto, ya permite un mayor rendimiento académico, permite racionamientos, ya habilidades de pensamiento crítico y una comprensión más profunda. Siguiendo con esto de la fundamentación, bueno, ¿qué es lo que es el pensamiento crítico? Que también fue uno de los primeros interrogantes que yo tuve. Yo le pregunté sinceramente a algunos alumnos, ¿qué es lo que entendían ustedes por pensamiento crítico? ¿Qué creen ustedes? ¿El pensamiento crítico? ¿Sí? Me decían así, no, que tenemos que criticar algo, ¿ya? Así directamente me decían, nosotros tenemos que rebatir algo. Vámonos a entender un poquito qué es lo que es el pensamiento crítico. Y ahí tomé a 3 autores, que fueron los que más me identificaron, y principalmente el del centro, que dice que constituye una actividad de tipo reflexiva, fundamentada en la reflexión propia como la ajena, ¿ya? El compartir opiniones, el escuchar, ¿ya? El rebatir algún tipo de conclusión que se haya tenido, haciendo aparición en resolución de problemas e interacción con las personas, aspecto también muy importante, cómo yo interactúo con mis compañeros, cómo yo interactúo en la vida profesional. Yo en la vida profesional, ellos van a tener que ser capaces de interactuar. Me tocaba que muchos alumnos me decían, profe, que yo quiero trabajar solo. No, es que aquí no está la opción de trabajar solo. Lamentablemente hay que establecer normas. Entre esas normas es que no puedes trabajar solo, y también hay que darle el fundamento. ¿Pero por qué? Bueno, porque en la vida laboral obviamente a ti no te va a tocar trabajar solo. Es muy difícil que tú trabajes solo.
Y ahí, chuta, el alumno hace clic, sí, en realidad tiene razón, profesor. ¿Ya? Ahí lo logra convencer. ¿Ya? Otros autores hablan de que se plantea como un pensamiento racional, reflexivo, el decidir qué hacer o en qué creer. Luego, el aprendizaje colaborativo, también se hablaba de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Me quedo con algunas de las definiciones que pude yo, que me hicieron más entender este proceso. Indica que, por ejemplo, al centro, nuevamente, indica que los estudiantes trabajan en pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes. Y eso era fundamental. Trabajo en pequeños grupos, que la teoría hablaba de 4 integrantes por grupo, ya para lograr el objetivo de este trabajo colaborativo. Vámonos directamente ahora a la intervención. ¿Cómo se hizo esta intervención? Primero se identificaron las 2 unidades a las cuales yo apliqué este trabajo. ¿Ya? Primero, la unidad de clasificación de suelos, donde el alumno debe ser capaz de, a través de una cierta metodología, clasificar los distintos suelos que pueden presentarse en el ámbito nuestro, en el ámbito de la construcción. Y como una segunda unidad, dosificar hormigones. Dosificar hormigones, para los que no son de mi área, simplemente es establecer una cierta receta para que el hormigón pueda cumplir una cierta resistencia. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Cuál era la finalidad que yo pretendía lograr en ambas unidades? En ambas, es modificar el esquema cognitivo que tenían los alumnos de cómo aprendían esto, en el cual estaban acostumbrados a que se les entregara toda la información, el paso a paso, y ellos tenían que ir mirando la guía y resolviendo los distintos procedimientos que tiene o la clasificación de suelo o la dosificación de hormigones. ¿Ya? Lo que yo buscaba era valorar en ellos, o que descubrieran en ellos la capacidad de análisis y resolución de problemas que estos poseen. ¿Ya? ¿Cómo se hizo la intervención? Primero se establecieron talleres colaborativos. ¿En qué consistían estos talleres colaborativos? Participamos en 5 secciones, hice participar a 5 secciones de la asignatura de Laboratorio de Suelo y Hormigones, donde se involucraron alrededor de 87 estudiantes, ya conformados por estudiantes de Ingeniería en Construcción, proceso de formación, cursando el 4º semestre de su plan de estudio. Ahora, de estas 5 secciones yo tomé una muestra para poder sacar de ahí los resultados y llegar a las conclusiones, analizarlo y llevarlo a la conclusión. Se establecieron 4 grupos, ya, de 4 integrantes y uno de 5, porque hay un grupo que tuve que dejarlo de 5 por el número de estudiantes, un total de 21 estudiantes. ¿Cuáles fueron las características de estos grupos? Y esto es un aspecto fundamental en el trabajo colaborativo, en la formación de los grupos. Si los grupos no son bien formados, el trabajo colaborativo sencillamente no funciona. ¿Cuál es la idea? ¿No es cierto? Fueron integrados por alumnos de diferentes niveles de conocimiento para resguardar la homogeneidad externa de los grupos, ¿ya? Y generar una heterogeneidad interna. Es decir, los grupos debían ser formados con alumnos de distintas capacidades, ya, de distintas cualidades, ya, aquel que era líder, ya, aquel que no participaba mucho, tratar de mezclarlo. Aquí rompí inclusive a las parejas de pololos que había ya dentro de mi sala de clase. No, ustedes no pueden trabajar juntos, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar juntos. Ya no, ustedes aquí no trabajan, se me separan. A los amigos que siempre andan, los 2, los 3 que andan para todas partes, para arriba y para abajo, los separé, ¿ya? Y ahí se me produjo ya el primer como rechazo al principio por parte de los alumnos, lo cual no, porque yo con unos no puedo trabajar con ellos, yo no trabajo con ellos. Bueno, nuevamente ahí nace, ¿no es cierto?, la paciencia del docente, en este caso, ya, en la cual explicarle las razones por las cuales yo tenía que formar esos grupos, de esa forma. Y explicando la verdad que los chicos entienden, y entendieron la mayoría. 1 o 2 que quedaron enojados un par de clases. La mayoría entendió bien. Yo elegí, como eran, ¿no es cierto?, 4 grupos, elegí 4 líderes, los tomé porque, de acuerdo al conocimiento que yo tenía de ellos. Eso también es un aspecto importante. Si uno no conoce a los alumnos, tampoco es difícil aplicar esta metodología. ¿Ya? Uno tiene que conocerlos, ¿ya?
Entonces yo ya lo venía estudiando, lo apliqué después de un mes de clase, entonces yo ya lo empecé a ubicar, ya conocía las características, me acerqué mucho más a ellos que lo que lo había hecho los semestres anteriores, por la sencilla razón de que necesitaba conocerlos, ¿ya? Necesitaba conversar con ellos, ¿ya? Necesitaba saber quién era el líder, quién era el que no participaba, a quién era el que dejaban a un lado. Entonces yo saqué a los líderes, formé estos 4 grupos, y después de tener a los 4 líderes aquí adelante, los fui sacando, ya tú aquí detrás de él, usted acá, usted allá, y separé las parejas, los grupos de 3 que había, los de 4, y formé estos grupos de la forma lo más, desde el punto de vista interno, lo más que tenía que dedicar, porque cada grupo ya se me escapaba un poco de los tiempos, entonces no pude hacerlo en el semestre siguiente. Entonces, ninguno de los alumnos dice, pues, otras características, ninguno de los alumnos poseía experiencias previas, ¿ya? ¿Cuáles fueron los pasos? Primero, de la implementación, la clase 0, explicar los contenidos de la unidad. Es muy importante dejarles claro a los alumnos cuáles son los resultados que se esperan, ¿ya? Luego, explicar un poco de enseñarle o aclararle la importancia del AC, del aprendizaje colaborativo, ¿ya? Establecer las normas para que se cumplan, ¿ya? ¿Cuáles son sus particularidades? Como una tan sencilla como la de saber escuchar, ¿ya? El saber escuchar y el saber dejar hablar a todos, o sea, el dejar hablar a todos y el que todos participen son como aspectos fundamentales en el trabajo colaborativo. Definir los roles, ya definir al líder del equipo, al secretario o secretaria, que no necesariamente es aquel que tiene que escribir y recabar toda la información, no, el que tiene que quizás producir esa unión en el grupo, ya a los que tenían que estudiar o las normas o algún otro antecedente. Esas funciones fueron conversadas. Yo autoritariamente asigné al líder, pero el resto de las funciones las conversé con el grupo, ¿ya? Eso fue el tema de la definición de roles para lograr, ¿no es cierto?, la homogeneización, y luego comenzó el taller, ¿ya? ¿En qué consistió la implementación? Bueno, un poquito se aclaró lo que era el rol docente, ¿ya? Esto se hizo durante y después de la actividad, ¿ya? ¿Cuál era mi función? Se la expliqué claramente a mis estudiantes, ¿ya? Luego hay la observación participante u observación docente, ¿ya? Donde el docente observa actitudes, disposiciones, atributos más relevantes y va tomando nota. Ya me hice un cuaderno de apuntes en donde todas esas notas yo sabía que en algún momento me iban a servir, ¿ya? Y las tuve que luego codificar, ¿ya?, para poder llevarlas a conclusiones, ¿ya? Elaboré una rúbrica, ¿ya? La rúbrica medía aspectos relacionados con el pensamiento crítico, ¿ya? Y en resumen, aspectos relacionados con el observar, ¿ya?, con el analizar, con el sintetizar y con el proponer, ¿ya?, que eran los aspectos que encontré eran necesarios, o sea, de acuerdo a la teoría, son importantes a evaluar. Luego se hizo una discusión grupal en donde a través de unas preguntas generales los alumnos en grupo consensuaron la respuesta a las preguntas que yo les planteé, ¿ya? Y por último, un cuestionario. Este cuestionario era aplicado de forma individual. Entonces, resumiendo, dentro de los instrumentos, estos son los llamados los instrumentos de recogida de datos, ocupé, ¿no es cierto?, la observación docente o la observación participante, la rúbrica, la discusión grupal y los cuestionarios mediante una escala Likert que fue aplicada. El trabajo, el diseño tenía yo puse esta imagen aquí para explicar que 2 hojas y un poquito más inclusive del taller era solamente explicar cuáles eran los objetivos del trabajo, los objetivos de aprendizaje, cuáles eran los objetivos del taller, cuáles eran los contenidos de la actividad, cuáles eran el tamaño de los grupos, cuál era el procedimiento de formación de los grupos. Esto estaba explicado en este mismo taller, ¿ya?
cuáles eran los roles asignados y las herramientas o indicaciones. ¿Ya? Y al final, una sola hoja era la actividad. O sea, lo único que yo les pedía era analizar una información y concluir en base a esa información que yo les había entregado. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los principales resultados? Aquí podemos observarlos. Dentro de las rúbricas 1 y 2, el desarrollo destacado, o sea, el 16,5% casi de los alumnos presentaron un desarrollo destacado y un desarrollo ya habilitado el 51%. Para aquellos que quieran interiorizarse más de las rúbricas, yo les voy a dejar al final un código QR que ustedes pueden sacar y llegar a la tesis donde pueden descargar las rúbricas que elaboré. ¿Ya? Dentro de las habilidades blandas como la comunicación, la relación entre compañeros, el saber escuchar, el trabajar en equipo, ¿ya? El 56% estaba totalmente de acuerdo con estas habilidades blandas que yo les acabo de mencionar. Y en el gráfico de la derecha se habla cómo se muestra cómo se revirtió, ¿ya? Desde no logrado alto, ¿ya? A un desarrollo destacado también superior entre lo que es el trabajo colaborativo y el basado en enseñanza tradicional. Algunas conclusiones, ya aquí no me quedan por tiempo. Las actividades colaborativas impulsan las virtudes intelectuales de los participantes, promoviendo instancias de diálogo con sus pares, con sus compañeros. Este fue un aspecto que me tocó observar y que fue muy valorado por los alumnos. Yo conversé con ellos, eso es un aspecto importante. Bueno, a través de la observación participante les saqué mucha información. ¿Ya? La heterogeneidad de los grupos favoreció el desarrollo del pensamiento crítico, impulsando habilidades comunicativas, defensa de juicio, puntos de vista. Los alumnos que menos hablaban ya en otras actividades, en esta oportunidad tuvieron la oportunidad, y eso fue muy valorado por ellos mismos. Yo me traté de conversar inclusive, o sea, aparte de conversar con los grupos, también conversar con aquellos alumnos que participaban poco en actividades anteriores, y me llegó mucho cuando los alumnos decían, ¿sabes qué? Me gustó trabajar con este nuevo grupo de alumnos que no los conocía. Y eso también fue un aspecto importante, ¿ya? El que los alumnos pudieran desarrollar esas habilidades quizás de comunicación que tenían ahí ocultas, ¿ya? Una disposición más activa en la realización de sus tareas en general, de todos los alumnos. Hubo casos muy puntuales que fueron un poco más reticentes, pero fueron muy pocos. Y voy a ir al final algunos comentarios, y con esto ya estoy terminando. ¿Cuáles son algunas mejoras quizás o conclusiones que yo puedo sacar de esta investigación-acción? Primero, se debe adaptar correctamente la estructura del taller o de la clase, ya, de manera que no entorpezca la distribución de la tarea de los alumnos. Eso es un aspecto fundamental. ¿Ya? Ahora, para no entorpecer esta dinámica, se debe seleccionar un lugar adecuado. ¿Ya? Es muy importante trabajar en una sala que permita, por ejemplo, la distribución de los alumnos en distintas mesas en forma individual, ya que hay un cierto ambiente de trabajo. Eso también ayuda mucho, ¿ya? Y para que los alumnos empiecen a desarrollar este tipo de competencias, no basta con aplicar un par de veces esta actividad de esta naturaleza, sino que es necesario establecerla como una metodología de forma continua, ¿ya? La importancia del número de alumnos, ya, aspecto fundamental. La teoría, lo vuelvo a repetir, habla entre 4 y 5 integrantes por grupo. La verdad es que yo encontré que 4 era el grupo ideal para poder controlarlo y para poder conversar con cada uno de ellos, ¿ya? Bien, con esto yo doy por finalizar. Les prometí